Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Oramos pidiéndole al Señor que traiga esta verdad a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por la forma en que te has manifestado en medio de la adoración, en esta tu casa, en medio nuestro, tu pueblo. Agradecemos tu misericordia, agradecemos que inclines tu oído a nuestro clamor, agradecemos que te levantes y desciendas en medio de tu pueblo. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta paciencia, por tanta fidelidad. Una vez más reconocemos nuestra necesidad de ti. Una vez más reconocemos que no podemos acercarnos a ti con nuestras limitaciones y en nuestras propias capacidades. Por eso te imploramos y te pedimos que desde lo alto soples Espíritu Santo y fuego sobre nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, haciendo que la luz del Evangelio resplandezca, desatando sobre tu pueblo sabiduría y entendimiento de tu palabra, Señor, para que ésta sea semilla que dé fruto al 100%. Oramos para que tu palabra fluya, corra y sea prosperada y cumpla el propósito para el cual hoy es predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo que acabamos de leer es una declaración que el Señor hizo. Son unas palabras que salieron de Él. Y el resto de esta enseñanza está en el capítulo 5. Un diálogo que Cristo tiene con aquellos que siempre estaban detrás de Él, aunque no querían saber de Él. Y entonces, al final, el Señor hace esta declaración. Hoy vamos a partir de ahí. Yo entendía que iba a hablar de otra cosa hoy, pero el Señor esta mañana me enfocó en este tema nuevamente. Y entonces dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es y qué significa para nosotros? ¿Cuál es el significado que tiene para nosotros la Biblia, como le llamamos ahora, las Escrituras, como el Señor le llamaba? ¿Cuál es el valor que tú y yo le damos? Para muchas personas la palabra de Dios es solo un libro. Y si partimos de que es solo un libro, entonces debemos admitir, es necesario reconocer que es el libro, fue y es el libro más perseguido, más rechazado, que es el libro más leído, que es el libro que se vende más todos los años en el mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Usted debía, si es cristiano, a alegrarse de que aunque es rechazado, es el libro más leído y más vendido, aún por los enemigos del Señor. Hace muchos años, un filósofo francés de apellido Voltaire, que era antibíblico, anticristiano, era un hombre que sentía un rechazo enorme por todo lo que fuera cristiano y se dedicó la mayor parte de su filosofía a desmentir a Cristo y sus palabras y la Biblia. Dijo que la Biblia iba a dejar de existir en pocos años. 25 años después de él morir, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa y allí hizo un gran depósito de Biblias. Y en la imprenta donde él imprimía todas sus detracciones, allí se imprimió una Biblia. En este tiempo hay miles de personas. Aumenta el número cada día, tristemente, de personas que se oponen a la palabra, que dicen ser ateas, que no creen en el Señor. Y uno de esos ateos famosos de este tiempo, conocido como, se llama Richard Dawkins, es un británico, se enteró de que la Secretaría de Educación en Gran Bretaña iba a regalar Biblias a las escuelas públicas como libro de literatura, para que los muchachos supieran lo que dice la Biblia. Y él dijo lo siguiente: la gente que
no ha leído la Biblia ha sido engañada pensando que es una buena guía moral. Y él dice, la manera más segura de ti mismo, de tú mismo desengañarte de esta perniciosa falsedad, dice él, es leer la Biblia misma. Él dice que hizo un estudio, la Fundación Dawkins, que él tiene para la razón y la ciencia, y los resultados, dice él, afirman que solo el 35% de los que se llaman cristianos identificaron a Mateo como el primer libro de la Biblia, de los evangelios. Entonces, él entiende que si los cristianos no saben cuáles son los libros de la Biblia no tiene nada que decir. Pero ahí mismo, el hombre en el mismo país donde este hombre hizo esa declaración, la misma nación, Gran Bretaña, la reina Isabel, el año pasado, al cumplir los 60 años de reinado, lo que quiso fue hacer una donación de 450,000 ejemplares de Biblia para que las escuelas de Gran Bretaña tengan Biblias. ¿Por qué encontramos tantas actitudes encontradas cuando se habla de la palabra de Dios? Vamos a ir a lo que Dios dice antes de ver lo que Cristo nos enseña o nos quiere enseñar. Y vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. En 2 Timoteo 3:16, Pablo está hablando a su hijo espiritual Timoteo y le dice en el versículo 16: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios. El origen de la palabra de Dios es Dios. Es Dios el que la sopló, es Dios el que inspiró a personas. No fueron hombres que se dedicaron a escribir y decir después, esta es la palabra de Dios. Dios tomó a personas que ni siquiera sabían qué estaban escribiendo, en el sentido de qué efecto, qué poder tendría esa palabra a través de los siglos, y Dios los inspiró. La palabra inspiró, neuma, quiere decir soplo. Dios sopló sobre ellos y trajo esa palabra. Dice allí, toda escritura, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios es inspirado por Dios. Y además dice que esa palabra tiene una utilidad. Y dice, es útil para. Y da 4 elementos básicos que no quiero que lo olvidemos ni hoy ni nunca. La palabra de Dios dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Dios la ha permitido para que nosotros podamos ser corregidos, ser enseñados, ser instruidos en justicia, que el hombre y la mujer, el niño o la niña, los jóvenes puedan saber lo que es justo delante de los ojos de Dios y obedecer aquello que Dios quiere. Es Dios que nos dice que su palabra corrige, que su palabra endereza, que su palabra redarguye. Es Dios que nos está diciendo que esa palabra la necesitamos para nuestras vidas. Con esta introducción hacia lo que es el origen y la utilidad de la palabra de Dios, quiero que volvamos a la declaración del Señor. El Señor está hablando con sus enemigos, los que se hacían sus enemigos, y esas personas eran sumamente versadas en las escrituras del Antiguo Testamento. Eran los teólogos de esa época, eran los maestros de Israel. Eran personas que podían recitar párrafos, libros de la Biblia. Habían dedicado sus vidas a eso. Tanto los fariseos como los escribas eran personas versadas. Se les llamaban los doctores de la ley. Entonces, estas personas están haciendo al Señor una serie de preguntas y el Señor concluye diciéndoles en el versículo 39, volvemos a repetirlo, esta declaración. Quiero que veamos esta declaración cortándola. Hay 3 partes esenciales dentro de eso que Cristo dice. Para nosotros tener conocimiento, para nosotros convencernos de ese conocimiento, para nosotros vivir de acuerdo a ese conocimiento, tenemos que escuchar lo que el Señor nos dice acerca de su palabra.
El Señor dio una orden, les dio una orden. A esos teólogos, a esas personas muy, pero muy preparadas en las Escrituras, el Señor les dijo, escudriñad las Escrituras. Parecía una paradoja. ¿Cómo es posible que si ellos se sabían tanto lo que decían los rollos del Antiguo Testamento, ellos escucharan de Cristo decir, escudriñad las Escrituras? Es imperativo. El Señor les está diciendo, es imperativo que ustedes escudriñen las Escrituras. El Señor no les hizo una sugerencia, el Señor les ordenó a los que más sabían que escudriñaran las Escrituras. Primera cosa, una orden en esa declaración, ese versículo 39. Segunda cosa que el Señor hace, habla de una realidad que ellos vivían. Ellos entendían, escuche bien, que al estudiar la Biblia, la palabra, las Escrituras, ellos iban a encontrar allí la vida eterna. Puesto que Dios es el que la dio, Dios iba a abrir su entendimiento para que ellos pudieran encontrar allí la vida eterna. Cristo dice, segunda cosa, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. La vida eterna viene por el conocimiento de las Escrituras. Eso es lo que Cristo está diciendo. Para que nadie aquí en esta sala esté confundido con qué estaba diciendo Cristo al referirse a las Escrituras, quiero que hagamos un paréntesis y vayamos a Lucas 24. Lucas relata en el capítulo 24 que Cristo resucitó ese día. Y Cristo tuvo varios encuentros durante el día con personas diferentes. En la noche, después que cae el sol, él viene desde Emmaús a Jerusalén, entra, estando las puertas cerradas, los discípulos se asombran y él empieza a hablarles de esto. Vamos a leer dos versículos, versículos 45 y después el 44, así, en sentido inverso. Primero el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran que las Escrituras. Y luego del versículo 44 el Señor le dice, era necesario, todo eso que se escribió de mí era necesario que se cumpliera. Pero ¿de qué Escrituras habla? De aquello que los judíos conocían y todavía hoy entienden que son las Escrituras. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento fue escrito después que Cristo viene a la tierra y ellos no reconocen al Señor como el Mesías. Pero todo el Antiguo Testamento que Cristo menciona aquí es lo que quiero que ahora ustedes comprendan, todos comprendamos, que se estaba refiriendo a escudriñar las Escrituras. Le está diciendo a sus discípulos, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas tres divisiones son las que se conocían como las divisiones del Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora Cristo se refiere a ellas para hablarle a estas personas y les dice, escudriñad la ley de Moisés, escudriñad los profetas y escudriñad los salmos. En ese bloque ustedes van a encontrar, escuche ahora, antes de yo entrar a lo que Cristo dice que ellos deben buscar, necesito aquí, esta noche, en este momento, en esta oportunidad, recalcar el versículo 45, porque dice ahí, entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Escúcheme bien, para comprender las Escrituras se necesita que Dios nos abra la mente. A todos los que usted ha oído diciendo, y si hay aquí alguna persona que todavía piensa así, que solo los tarados, los tontitos, como cree este filósofo y ateo que he mencionado hace un rato, solo los tontos son los que leen ese libro. Las personas inteligentes no leen ese libro. Para entender la palabra de Dios se necesita la sabiduría y la inteligencia de Dios.
Yo no puedo acercarme a ella con mi inteligencia, aunque esa inteligencia nos la ha dado Dios. Porque si usted se acerca a la palabra solo con su inteligencia, razonamiento, entendimiento, lógica, usted se quemó en la materia. Usted tiene información, pero no tiene revelación. Lo repito, usted va a tener mucha información. Usted va a saber lo que dice la Biblia, pero usted no va a saber qué quiere decir lo que dice la Biblia. Esa revelación es necesaria que Dios la traiga. Cristo les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y estas personas se habían pasado toda su vida, desde pequeños, aprendiendo las Escrituras. ¿Y qué es lo que ocurre? Solo para hacer una extrapolación, que en el día de hoy la iglesia conoce lo que dice la Biblia, pero la iglesia no vive lo que dice la Biblia. Porque para entender lo que Dios nos dice, nosotros tenemos que aplicar, nosotros tenemos que vivir, nosotros tenemos que obedecer lo que las Escrituras dicen. Y el Señor les dijo, ustedes tienen el entendimiento, ustedes están claros en que en las Escrituras encuentran la vida eterna. Pero escuche ahora la afirmación que Cristo hace. Y ellas son, estoy en Juan 5:39, última parte, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entre las Escrituras y la vida eterna, es necesario que Jesucristo esté. Sin Jesucristo no hay vida eterna. Juan 17:3, Cristo está orando a Dios por sus discípulos, los está encomendando. Y entonces el Señor dice, mientras ora, esta oración que se conoce como sacerdotal, aquel mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo dice, y esta es la vida eterna. Escuche bien, esta es, no hay otra, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. ¿Qué pasaba con aquellos grandes pensadores y maestros judíos? Leían las Escrituras, pero no las estudiaban. La leían, tenían información, pero no la escudriñaban. Y lo que Cristo les está diciendo es, escudriñenla, porque ahí es donde ustedes, eso que buscan lo van a encontrar, entre ustedes y su conocimiento. Para alcanzar vida eterna necesitan reconocerme a mí, porque de mí hablan las Escrituras. Esto es lo que Cristo les está enseñando. Y vuelvo a decir, nosotros necesitamos no solo leer la Biblia, necesitamos escudriñar las Escrituras. Y voy aquí a poner algunos ejemplos de personas que tuvieron diferentes reacciones y actitudes ante la palabra de Dios. La primera cosa que quiero es ver una actitud, una respuesta ante la palabra que tuvo el rey Joacim, hijo de Josías. Pero necesito primero que leamos rápidamente unos versículos en Deuteronomio capítulo 17, 18 a 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Otra de las porciones preciosas, de las leyes preciosas que Dios estableció es esta. Escuche bien, antes de que hubiera rey sobre Israel, ni siquiera había rey sobre Israel, ni pensamiento de rey. Moisés está vivo, dentro de poco va a morir, va a seguir Josué como el que guiaba al pueblo de Israel. Dios anticipa. Escuche por favor. Dice Dios, sucederá que cuando alguno se siente como rey, se siente en el trono de su reino,
lo que debe hacer primero es escribir una copia de esta ley delante de los sacerdotes levitas. Así que al rey le ponían su corona y entonces él se sentaba en la silla del rey, ¿no? En su trono, y un grupo de sacerdotes levitas venía a donde él. Y él tenía que tomar ese rollo de la ley y copiarlo. Tenía que hacerlo delante de los sacerdotes para asegurar la autenticidad de lo que iba a escribir. Aprendamos siempre que la palabra de Dios debe ser sin error. Es esa palabra inerrante que trae transformación a nuestras vidas. Así que estaban los levitas y este rey tenía que copiar. No sé cuántos días estaría copiando la ley, pero tenía que copiarla. Y tenía que, esa ley, eso que copiaba, ese rollo, iba a ser su copia personal. Primera cosa, esto aseguraba la exactitud del contenido. Usted no puede leer una Biblia errada. Usted no puede ni debe leer unas escrituras alteradas. Por eso los evangelios gnósticos ni siquiera los lea. Dios te da su palabra para que esa palabra pueda penetrar e ir barriendo y sacando de nuestras vidas todo sucio, todo comportamiento, todo lo que no viene de Dios. Ahora, ¿qué aseguraba Dios cuando este rey se sentaba y este rey escribía? Le dice, debe leerla diariamente. ¿Aló? Dios le dice al rey, no importa las tareas del reino que tú tengas, todos los días tienes que leer las escrituras. Y si el Señor nos preguntara esta noche, la palabra diariamente subráyela en su interior. Si Dios, el Dios eterno, nos dice a nosotros los seres humanos que necesitamos leerla diariamente, es porque Él sabe que no puede ser cada 3 días, ni cada semana, y mucho menos cada 2 semanas. Se lo está diciendo a un rey. Diariamente la leerás. ¿Qué ocurría si él hacía eso? Los beneficios que iba a obtener, rápidamente lo digo. Número 1, la lectura diaria haría surgir y mantendría el temor reverente en este rey. El temor reverente, es decir, la honra, la reverencia que a Dios se le debe porque Él es Dios. No podemos tratar a Dios como si fuera un muñequito, mi canchanchan. Hay personas que tienen tan poco temor reverente que le hablan a Dios y le dicen, oye loco. Lo he oído de boca de cristianos. Eso se llama ausencia total de reverencia. Dios es santo, es Dios. Y Él merece que nosotros lo tratemos como a Dios. Usted no va a ir donde el presidente de esta nación a decirle, oye tú fulano. Usted lo va a tratar de su excelencia. Aunque usted no lo crea, pero usted le va a decir eso. Pues a Dios hay que tratarlo con reverencia. Entonces, esto iba a ser, escuche, leer la palabra diariamente, Dios la usaría para despertar en esta persona temor reverente. Conocería a Dios, sus atributos, cómo es Él, cómo Él hace las cosas, y esto traería temor reverente. Pero ahí vienen los beneficios. Número 2, debía obedecerla puntualmente. Así como dice, hágalo. El mandato, el estatuto, la norma, el juicio de Dios, tienes que hacerlo así. Obediencia a la palabra. Número 3, esa obediencia iba a evitar los males que el poder produce. El poder produce vicios. Si la persona no se cuida, la persona termina siendo deformada. La persona va a abusar de su poder. La persona, dice el Señor, es el Señor que dice, que no se ensoberbecerá sobre sus hermanos. No se creerá superior. La palabra de Dios nos mantiene humildes.
Entonces Dios está diciendo, ese rey que yo he puesto ahí o he permitido, quiero que sea una persona humilde, que no se crea superior a sus hermanos, que le sirva a su pueblo sin altivez, sin orgullo y sin abuso de poder. Y es la cuarta bendición de leer la palabra diariamente y de obedecerla. Dice, y entonces su reino perdurará. ¿Sabe por qué dice la Biblia? Lo vuelvo a repetir en Eclesiastés. ¿Por qué hay tantos reyes y tantos presidentes? Por la incapacidad para gobernar. Entiéndase, abusos, descuido, maltrato al pueblo. Así que Dios estaba previendo todo eso. ¿Con qué Dios dice que se puede evitar estas cosas? Con la lectura de la palabra. ¿Ustedes se durmieron? Si las escrituras son tan útiles como leímos al principio, ¿por qué nosotros no la leemos y la estudiamos? Si es terapia para el alma, para el espíritu, para la mente, para el cuerpo, ¿por qué no la escudriñamos? Vamos a seguir. Con ese contexto estudiamos la Biblia de Joacim. Escuche bien, la reacción de este rey que había sido mandado por Dios a tener una copia de la palabra, cosa que él no hizo, ni se interesó en hacerlo, su padre sí, pero él no. Este rey cayó en cantidad de abominaciones. Y un día Dios le dice a Jeremías, que está en la cárcel, preso por él, escucha las palabras que te voy a decir, para que sean leídas en el templo. Jeremías tenía una persona, un escribiente, que se llamaba Baruch. Él tomó lo que le estaba dando Dios a Jeremías, Jeremías se lo dictó a él, así dice el capítulo 36 de Jeremías. Y entonces cuando estuvo el rollo completo con las profecías de Dios, este hombre va, se para en un lugar del templo, proclama en un día de ayuno, es decir, había mucha gente en el templo, y dice lo que Dios va a hacer. Un oficial del rey escucha lo que la palabra de Dios está diciendo. Y va y se lo dice al resto de los oficiales que estaban en otro lugar, no en el templo. Y estos oficiales van donde el rey y le dicen, mira lo que está diciendo Jeremías. El rey entonces dice, vayan y busquen el rollo. El rollo, y quiero que lo lean ahora, versículos 21 a 23. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Lisama, secretario. Y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, los rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Así que el rey oía 3 o 4 columnas, tomaba el rollo, lo rompía y lo lanzaba al fuego. ¿Cuál fue la reacción de este hombre ante la palabra de Dios? Desobediencia, menosprecio, rechazo. Era un hombre que no tenía temor reverente, no había seguido las instrucciones del Señor y por eso no tenía ningún respeto por su palabra. Las reacciones de muchas personas ante la palabra de Dios es eso. Quita eso de ahí, no me hable de eso, eso es un disparate. Y una cantidad de cosas que las personas se atreven a decir ante la palabra de Dios. Porque la Biblia recoge la palabra de Dios. Cuando alguien la rechaza de esa manera, está rechazando al que dio la palabra. Este rey no tenía reverencia y por eso hacía eso. Un segundo ejemplo, y es Josué. ¿Cómo responde Josué ante aquello que Dios le pidió, le demandó, le ordenó? Usted va al capítulo 1, por favor, de Josué, y leemos allí el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, por favor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y entonces Moisés ha muerto, Dios le entrega la dirección del pueblo a Josué y le dice lo siguiente. Escuchemos por favor. No se apartará este libro de la ley, no se apartará de tu boca, sino que meditarás día y noche, para que puedas hacer todo lo que en él está escrito. Y la última parte la vamos a ver en un momentito. Dios le dijo a Josué, hay 3 disciplinas espirituales que tú tienes que desarrollar. Número 1, tú tienes que aprender lo que dice esto. Porque para repetir lo que Dios dice, usted tiene que saber lo que Dios dice. Usted no puede repetir un versículo si usted no ha aprendido el versículo. Entonces Dios le dijo a Josué, aprende para que repitas, para que esta palabra esté en tu boca, para que en vez de hablar disparates al pueblo le hables la palabra de Dios, para que en vez de hablar de cosas que no tienen valor, tú hables la palabra de Dios. El hijo y la hija de Dios tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca. Si nosotros tuviéramos la palabra de Dios en nuestra boca, muchas, hermanos, muchísimas situaciones que nosotros nos buscamos por estar confesando disparates, no vinieran a nuestras vidas. El Señor quiere que usted y yo aprendamos a hablar con la palabra de Dios, con nuestras bocas. Y le dice a Josué, esto debes hacerlo. No saldría tanta crítica, tanta murmuración. No tendríamos tiempo de hablar cosas que no tienen sentido, porque la palabra de Dios, cuando estamos llenos de ella, fluye. El Espíritu de Dios la hace salir. Segunda disciplina espiritual, medítala de día y de noche. De día y de noche meditarás en esta palabra. Y de día y de noche quiere decir 24 horas. Como se usa ahora, 24/7. Hable de esa palabra, medítela, pero meditar quiere decir, escuche, reflexiona, detente en ella. No leas solamente. Cuando leas, detente, reflexiona. Permite que Dios te hable a través de ella. Permite que Dios te cuestione y tú le preguntes a Dios acerca de su palabra. Permítele a Dios que su revelación venga a tu vida. Por eso, escudriñar no se puede hacer en 15 minutos. Hay personas que me han llamado, hermanos muy queridos, y yo no puedo cogerla. No puedo porque el Señor me tiene estudiando. Y cuando me ve me dice, pero no estudie tanto. ¿Para qué tú estudias tanto? Tú te sabes la Biblia. Saber la Biblia. No es leerla, no es tener información. Es que hoy Dios quiere decirte algo a ti, a tu alma, a tu espíritu, a tu mente. Hoy Dios quiere reenfocar tu vida. Si no le damos tiempo, Él no va a hablarnos. Y le digo a este hombre, igual que cuando estableció para el rey en Deuteronomio, rey, mira, tú tienes que tener esto diariamente. Ahora le dice a Josué, medítalo, Dios no va a cambiar. El Señor nos va a seguir diciendo, léela y medítala. Detente, saca tiempo, ve menos telenovelas, menos deporte, dale menos tiempo al gimnasio. ¿Sigo? Porque no tenemos tiempo nunca para Dios porque tenemos tantas cosas. El Señor quiere que tú tengas tu cuerpo en forma sin idolatrarlo. Y que hagas un balance de tu vida, pero le des a Él el primer lugar para que Él te enseñe el camino que Él quiere. Sin escudriñar no habrá una generación que le pueda decir a este ateo, yo sí sé cuáles son los libros de la Biblia. Y no solo sé cuáles son los libros de la Biblia, sino que yo escudriño los libros de la Biblia. Derrumbaríamos la mala fama de que el cristiano solo es nominal porque no tiene contacto con la palabra de Dios. Y la tercera disciplina espiritual. Primera,
aprende. Segundo, medita. Y tercero, escucha bien, obedécela. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántas veces salimos de aquí y hemos oído la palabra y Dios nos ha redarguido? O usted en su casa la ha leído y Dios le ha redarguido, le ha revelado esas áreas que hay que entregar, esa voluntad que hay que doblegar. Y se nos olvida después. Si no aplicamos la palabra, si no somos obedientes a la palabra de Dios, la palabra cae en terreno que no da fruto. Y es Dios el que está diciendo, medítala de día y de noche. Escuche bien, Dios promete 2 bendiciones para los que hagan eso. Y las 2 bendiciones son, tengo que repetirlo, las 2 bendiciones que quiere la gente, güey. Aquí dice el Señor a Josué, entonces harás prosperar tu camino y tendrás, ¿qué? Todo saldrá bien. ¿Qué es lo que queremos en este tiempo? Prosperidad. ¿Qué más queremos? Que en todo nos vaya bien. Y el Señor le está diciendo a Josué, mira qué sencillo. Toma esa palabra en tu boca, medítala día y noche, que no sea parte de ti, obedécela y yo te aseguro que tu camino, tu vida, tu forma de ser, lo que hagas, te irá bien, yo lo voy a prosperar. Y Cristo lo dice en otra forma en Mateo capítulo 6. Buscad el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas les van a venir por añadidura. Hermano, evítese un infarto. Evítese la ansiedad. Evítese el afán que le quita el sueño. La palabra de Dios dice que si usted y yo no dejamos que el que debe construir la casa la edifique, en vano trabajamos. Dios quiere darnos, pero Él debe estar en el primer lugar. Tercer ejemplo, y con este termino. El ejemplo de Daniel. El primer ejemplo, el hombre que rechazó la palabra. El segundo ejemplo, el hombre que le hizo caso a Dios. Dice la Biblia que cuando Josué estaba al final de sus días, él le dijo al pueblo lo mismo que Dios le dijo a él. Esfuércense, tengan la palabra de Dios en ustedes y verán cómo les va a ir bien. El hombre había aprendido que aplicando lo que Dios dice, eso es lo que resulta, eso es lo que da éxito en la vida. Y ahora Daniel, rápidamente, Daniel 9:1, y dice la palabra de Dios, 9:1 y 2, que en el año primero de Darío el Medo persa, cuando fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, dice, yo Daniel, escuche ahora, hermano, hermana y amigo que está aquí esta noche, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Si usted lee eso y lo deja así, no va a entender nada, posiblemente. ¿Qué es lo que dice ahí? Daniel hacía mucho tiempo que estaba en Babilonia, había sido llevado un exiliado cuando justamente ese rey del que hablamos ahorita se rebeló contra Dios y siguió la decadencia. Nabucodonosor entra, destruye Jerusalén, se lleva a una gran cantidad de personas, a otras, la mayoría las mata. Y este muchacho, que era un muchachito en ese tiempo, un adolescente, es llevado a Babilonia. Allí crece, él es fiel a Dios, Dios prospera todo lo que hace. Llega a ser un hombre famoso, un estadista precioso. Cambia el gobierno, escucha aquí, cambia del imperio babilónico al imperio medo-persa. Y a él lo dejan en su lugar, lo dejan siendo un gobernante junto con el rey. Y en ese momento, cuando cambia el imperio mundial de uno a otro, entonces dice la Biblia, en el año primero, Daniel no buscó esa lectura 7 años después, dice en el año primero, es decir, justo ahí cuando empieza este nuevo gobierno, dice él,
yo, Daniel, miré descuidadamente los libros. ¿Qué quiere decir mirar atentamente? Escudriñar. Escudriñar. Mirar atentamente. Yo, Daniel, miré atentamente los libros. ¿A qué libro se refiere? Nos dice ahí, a los del profeta Jeremías. El hombre está en el exilio, pero él sigue siendo un estudiante de la Biblia. Y él ve que hay un cambio en el mundo. Y él decide mirar atentamente. Y al mirar atentamente se da cuenta que justamente la profecía de Jeremías se había cumplido en ese momento. Que los 70 años que Dios había profetizado para que terminara el castigo de Israel, que había sido impuesto por medio del rey de Babilonia, habían terminado. Dios había movido las cosas. Pero si Daniel no hubiera conocido las Escrituras, si Daniel no hubiera sido un estudiante de las Escrituras, cambia el gobierno, cambia el imperio y ni siquiera se entera. Hermanos, no se pueden conocer los tiempos y sus cambios si usted no escudriña la palabra de Dios. Daniel nos enseña a una persona que ante cambios mundiales escudriñaba las Escrituras, porque las noticias que nosotros oímos ya están escritas en la Biblia. ¿Qué dijo Cristo ese día? Que para encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas, para nosotros conocer quién y cómo es Dios, para nosotros saber qué espera Dios de nosotros y que nosotros podemos esperar de Él, para nosotros saber cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales, cuál debe ser la relación del esposo con la esposa con el esposo, los hijos, cuál debe ser el amor al prójimo, cuál debe ser el nivel de fruto que usted y yo debemos dar en la vida, conocer para qué Dios nos hizo. Todas esas cosas y otras más están en la palabra de Dios. Dios lo puso todo ahí, pero no es para que usted sepa que en Proverbios dice, todo tiene su tiempo, sino para que usted sepa qué quiere decir eso en su propia vida. Es hora de que el pueblo de Dios conozca las Escrituras. Termino rápidamente dándoles algunas cosas, porque la gente dice, pero ¿cómo voy a estudiar la Biblia? La primera cosa esta noche, determine usted en su corazón, delante de Dios, que usted quiere escudriñar las Escrituras. Eso no puede ser un ligero deseo. Usted tiene, ya vio, no es 5 minutos, es sentarse, es buscar tiempo para estar con Dios, oírlo, que el Espíritu Santo le enseñe. Número 2, ore para que Dios le dé amor por su palabra. ¿Qué es la palabra? La voz de Dios, el deseo de Dios. Si yo le oro a Dios, Señor, dame deseos de estudiar tu palabra, de conocer quién eres, de saber que tú quieres conmigo, para qué me creaste, Dios te va a dar amor por eso. No se siente a leer la palabra pensando que usted va a oír la voz de Dios ahora. Dios tiene que establecer con nosotros un vínculo, desarrollar una relación con Él. Por eso quiere tiempo. Él quiere que tú y yo le mostremos que lo amamos. Siéntate a escuchar la voz de Dios. Y entonces, busca un lugar. Busca un lugar donde estar. Si adentro del closet, bueno, pues dentro del closet. Y algún letrero afuera para que no lo molesten o no la molesten. Tan pronto usted coja la Biblia, va a haber 15 personas queriendo hablar con usted. Usted estaba tranquilo hasta que usted tomó la Biblia. Entonces todo el mundo tiene que saber que usted está hablando con Dios y que usted está escuchando a Dios. ¿Cómo le vamos a enseñar a los demás que Dios merece reverencia si nosotros mismos no se la damos? Usted estudia la Biblia con un teléfono al lado, con el celular al lado. Y desde que suena, así dime, aquí estoy, y se me fue. Cuando vuelvo ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando. Señor, ¿qué era? No le damos valor al Señor. El Señor quiere que usted y yo tomemos tiempo y un lugar específico para estudiar su palabra. Cuarto, nunca tome la palabra de Dios sin orar. Pídale a Dios, voy a abrir tu palabra. No es, Señor, dime dónde es. Y entonces abro la Biblia y donde ponga el dedo, allí fue.
tenga deseos de escuchar a Dios. Tenga deseos de escudriñar. Esta es una historia chiquitita que voy a hacer, un cuento, una anécdota. La mamá quería que la niña estudiara su historia en la palabra porque iba para la iglesia ese día a la escuela bíblica. Y la niña había dado vueltas y vueltas y no la estudiaba y no la estudiaba. La mamá la llama la última vez y le dice, ven acá, ven, vamos a estudiar la Biblia. Yo me voy a sentar contigo a estudiar la palabra. Y entonces le dice la mamá, vamos a leerla en la mía, creyendo que la niña iba a entusiasmarse con eso. Dice, no, mejor con la del abuelito. Dice la mamá, pero ¿cómo? Las Biblias todas son iguales. ¿Por qué tú quieres la del abuelito? Ah, dice la mamá, es porque tiene las letras más grandes. Y dice la niña, no. Yo la quiero porque la de él debe tener historias más interesantes porque él la lee siempre, tú nunca la lees. Si los que nos rodean ven, qué incidental, qué casual es que leamos la Biblia, especialmente los hijos. Ellos van a creer que otras Biblias son más interesantes. Necesitamos decirle a Dios que nos enseñe a leer su palabra. Tome nota de lo que usted lee. Tome nota de ese versículo, esa palabra que Dios le resalta. Tome nota, apunte, ponga fecha. Señor, ¿qué tú quieres decirme con este versículo? ¿Cómo lo aplico a tu palabra, a mi vida? Cuando termine, déle las gracias a Dios. Por lo que sintió y por lo que no sintió. Por lo que escuchó y por lo que no escuchó. Dele gracias a Dios, porque a nivel espiritual Dios ha sembrado lo que usted y yo no nos hemos dado cuenta. La gran cosecha está dentro y en algún momento Él lo hará surgir y nos enseñará que ese día que tomamos su palabra, Él estaba sembrando en nosotros grandes cosas. Por lo menos una vez al día, medite en lo que aprendió. Medítelo. Deténgase, vaya en el carro, deténgase en la casa, medite en esa frase que Dios resaltó a su vida. Para que entonces Él haga prosperar nuestros caminos y en todo nos vaya bien. Démosle el lugar que Él merece a ese Dios eterno, precioso que nos ha dado su palabra. Vamos a orar. Señor, tú conoces cuáles de nosotros tenemos problemas para estudiar tu palabra. Tú conoces, Señor, cuáles de nosotros se duerme, se aturde, encuentra aburrida tu palabra. ¿Cuáles tenemos tiempo que no nos sentamos contigo a escucharte? Señor, tu pueblo perece por falta de conocimiento y tú nos mandas a escudriñar. Es tu palabra que santifica, es tu palabra la que nos enseña cómo tener fe en ti. Es tu palabra que nos asombra al ver cómo tú eres, quién eres. Es tu palabra que nos edifica. Señor, es tu palabra que nos guarda del mal. Es tu palabra la que podemos tomar en momentos de tentación y reprender como tú lo hiciste. Es tu palabra que da aliento. Tu siervo David decía que tu palabra hasta sus huesos eran vivificados por tu palabra. Tu palabra trae sanidad al alma, al espíritu, a la mente, a las emociones, a los sentimientos. Tu palabra sana el cuerpo. Oh Señor, esta noche queremos que tú nos permitas escudriñar las Escrituras. Que no dudemos de que ella trae vida a nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. David decía que tu palabra es más rica que la miel que destila del panal. Decía que la amaba más que los tesoros. Señor, llévanos a ese punto. Quita la pereza, el sopor, el sueño, el entretenimiento y enséñanos a tener tiempo contigo. La has preservado para nuestro bien. Oh Señor, gracias por esa palabra que ha traído luz a tantas vidas a través del tiempo. Y porque aunque el hombre la ha perseguido, ha hecho hogueras con ella,
tu palabra permanece para siempre. Te alabamos, te adoramos. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.